Este es el podcast Libros Hablados. Bienvenidos al episodio 30 de Libros Hablados. A continuación, la parte 6 de La guerra no tiene rostro de mujer, de la premio Nobel bielorrusa Svetlana Alexievich. Como ya quedan pocos episodios para terminar con este libro, les recuerdo que estoy abierto a sugerencias para nuestro siguiente libro hablado. Como siempre, gracias a los amigos y amigas que se han ido sumando a este proyecto por sus comentarios y me gusta en todas las plataformas, y también por suscribirse o unirse a nuestro grupo de Facebook Libros Hablados Club de Lectura. Esto acelera el crecimiento de nuestra comunidad. Y un disclaimer: este no es un audiolibro, tampoco pretende serlo. No tiene la producción, los derechos ni el ánimo de lucro de un audiolibro. Libros Hablados es una comunidad de lectura que busca que nuestros miembros se acerquen a las obras y eventualmente las adquieran. Así que todos son bienvenidos a que construyamos vínculos a través de la literatura. Empecemos pues con La guerra no tiene rostro de mujer, parte 6. Расцветали яблони, груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Recuerdo aquellos ojos. La búsqueda continúa, aunque esta vez no me toca un viaje largo. La calle donde vivo en Minsk lleva el nombre de Vasily Zaharovich Kursk, héroe de la Unión Soviética que participó en la Guerra Civil Rusa, luchó en España, fue comandante de la Brigada de Partisanos durante la Guerra Patria. Todos los bielorrusos han leído sobre él o, como mínimo, han visto la película que narra su vida. Es toda una leyenda en Bielorrusia. Centenares de veces he escrito su nombre en los remites de las cartas, pero nunca he pensado en él como una persona real. Hace tiempo que el mito ha sustituido a la persona, se ha convertido en su doble, y aunque hoy recorro la misma calle bien conocida con un sentimiento nuevo. Media hora de viaje en trolebús hasta la otra punta de la ciudad y conoceré a sus hijas. Las dos lucharon en el frente. Conoceré a su esposa. Delante de mí, la leyenda volverá a cobrar vida. Tocará tierra. Lo grande se volverá pequeño. Por mucho que me guste mirar el cielo o el mar, observar un grano de arena por el microscopio me fascina aún más. El mundo en una gota de agua. Esa vida enorme e inverosímil que descubro allí. ¿Por qué la gente llama pequeño a lo que es diminuto o grande a lo que es amplio, si ambos resultan igual de infinitos? Hace tiempo que no los distingo. Para mí, una persona es mucho. En su interior hay de todo, más que suficiente para perderme. Encuentro la dirección. De nuevo estoy ante un masivo y deslucido bloque de viviendas de varios pisos. Busco la puerta de entrada número 3. El ascensor me sube a la 7ª planta. Me abre la menor de las dos hermanas, Zinaida Vasilievna. Reconozco las mismas cejas gruesas y oscuras y la mirada abierta e insistente que he visto en las fotografías de su padre. Estamos todas aquí. Esta mañana ha llegado desde Moscú mi hermana Olga. Vive allí. Trabaja en la Universidad Patrice Lumumba. Nuestra madre también ha venido. Gracias a usted nos hemos reunido las tres. Las dos hermanas, Olga Vasilievna Korsh y Zinaida Vasilievna Korsh, eran técnicas sanitarias en los escuadrones de caballería. Se sientan juntas y miran a su madre, Feodosia Alexeyevna. Es ella la que comienza. Todo está en llamas. Nos mandaron evacuar. Viajamos durante mucho tiempo. Llegamos a la región de Stalingrado. Las mujeres y los niños se dirigían hacia la retaguardia. Los hombres iban en dirección contraria. Los trabajadores del campo, todos hacia allí. Los camiones iban llenos. Recuerdo a un hombre, se levantó y gritó: «Madres, hermanas, marchaos a la retaguardia.
encargados de la cosecha, y nosotros derrotaremos al enemigo. Todos se quitaron los gorros y nos miraban, y nosotras allí, con lo único que te podías llevar, con nuestros hijos, unos en brazos, otros cogidos de la mano. El hombre nos pedía: madres, hermanas, marchaos a la retaguardia, encargaos de la cosecha. Durante toda nuestra conversación, ella no dirá ni una palabra más. Las hijas de tanto en tanto le acariciarán las manos para tranquilizarla. Zinaida Vasilievna. Vivíamos en Pinsk. Yo tenía 14 años y medio. Olga ya había cumplido los 16. Mi hermano Lionia los 13. Justo entonces enviamos a Olga a un balneario. A nosotros mi padre pensaba llevarnos al campo, a ver a sus familiares, pero aquella noche no le vimos por casa. Él trabajaba en el comité regional del partido. De noche le llamaron y no regresó a casa hasta la mañana siguiente. Entró en la cocina, comió algo de prisa y nos dijo: niños, ha empezado la guerra. Quedaos en casa, esperadme. Aquella noche nos marchamos. El recuerdo más preciado que mi padre conservaba de España era una escopeta de caza muy bonita, con una cartuchera. Era un premio por su valentía. Le lanzó la escopeta a mi hermano. A partir de ahora eres el mayor, ya eres un hombre. Debes cuidar de mamá y de tus hermanas. Protegimos aquella escopeta durante toda la guerra. El resto de objetos de valor los vendimos o los cambiamos por pan, pero conservamos la escopeta. No fuimos capaces de separarnos de ella. Era el recuerdo de nuestro padre. También nos lanzó al coche su pelliza. Era grande, su mejor prenda de abrigo. En la estación cogimos el tren, pero antes de llegar a Gomel hubo un fuerte bombardeo. Se oyó la voz de mando: fuera de los vagones, a esconderse entre los arbustos. Cuando el fuego cesó, primero hubo silencio y después gritos. Todos corrían. Mi madre y mi hermano pudieron subir al tren, pero yo me quedé. Me asusté mucho, mucho. Nunca antes me había quedado sola. Era la primera vez. Creo que durante un tiempo hasta perdí la palabra. Me quedé muda. Me preguntaban y yo no respondía. Después me enganché a una mujer. La ayudaba a vendar a los heridos. Ella era médico. La llamaban camarada capitán. Después seguí en la unidad sanitaria donde ella servía. Cuidaban de mí, me daban de comer, pero pronto se dieron cuenta de que yo era muy joven. ¿Cuántos años tienes? Comprendí que si les decía la verdad, me enviarían a un orfanato. Lo tuve claro al instante. No quería separarme de esa gente fuerte. Quería ser como ellos, quería luchar. Nos habían metido en la cabeza que combatiríamos en su terreno. Mi padre también lo decía, que era algo pasajero, que la guerra acabaría pronto y que venceríamos. ¿Y todo eso ocurriría sin mí? Así de infantiles eran mis pensamientos. En fin, dije que ya había cumplido los 16 y me permitieron quedarme. Al poco tiempo me enviaron a hacer un cursillo. Duró 4 meses. Estudiaba y al mismo tiempo cuidaba a los heridos. Iba acostumbrándome a la guerra. Claro que no tenía otra opción. No estudiaba en una escuela, sino allí mismo, en el batallón sanitario. Retrocedíamos y nos llevábamos a los heridos. Evitábamos las carreteras, estaban expuestas a los bombardeos, al fuego. Íbamos por los pantanos, al margen de las carreteras. Nos desplazábamos desordenadamente, cada unidad por su cuenta. En algunos lugares, las tropas se concentraban a veces y entrábamos en combate. Caminábamos, caminábamos, caminábamos. Caminábamos por los campos. Al carajo con la cosecha. Pisábamos el trigo. La cosecha de aquel año fue sin precedente. Los cereales crecían altos. La hierba era verde. El sol lucía y yacían los muertos. Había sangre en todas partes. Hombres muertos y animales muertos. Los árboles negros. Estaciones de tren destruidas. De los vagones negros colgaban los cuerpos quemados. Finalmente llegamos a Rostov. Allí fui herida durante un bombardeo. Recuperé el conocimiento ya en el tren.
Oí como un soldado viejo reñía a otro joven. Tu mujer no lloraba tanto al parir como estás llorando tú ahora. Cuando me vio abrir los ojos me dijo, grita, cariño, grita, te harás sentir mejor. Tú sí que puedes hacerlo. Pensé en mamá y lloré. Después del hospital me dieron permiso y traté de encontrar a mi madre. Mi madre también me estaba buscando. Y Olga, ocurrió un milagro. Gracias a unos amigos de Moscú nos encontramos. Todas les escribimos y así logramos contactar. Un milagro. Mamá vivía en un koljós cerca de Stalingrado. Fui allí. Eran finales de 1941. ¿Cómo vivían? Mi hermano conducía un tractor. Era un niño de 13 años. Al principio había trabajado como enganchador, pero cuando llamaron a filas a todos los conductores de tractores, se puso al volante. Trabajaba de día y de noche. Mamá iba detrás del tractor o se sentaba a su lado. Temía que se durmiera y se cayera. Los dos dormían en el suelo en casa de alguien. No se quitaban la ropa porque no tenían mantas. Así era su vida. Al poco tiempo llegó Olga. Le dieron un empleo de contable, pero ella no paraba de enviar cartas a la oficina de reclutamiento. Pedía que la enviaran al frente y siempre la rechazaban. Yo ya tenía experiencia como soldado, así que entre las dos lo decidimos. Iríamos a Stalingrado y allí encontraríamos alguna unidad militar que nos aceptara. Tranquilizamos a mamá. Le mentimos diciendo que iríamos a Kubán, a las tierras ricas donde vivían unos amigos de nuestro padre. Yo tenía un viejo capote, una camisa militar, 2 pares de pantalones. Le di unos a Olga. Ella no tenía nada. Compartimos un par de botas. Mamá nos hizo una especie de pantuflas de lana de oveja como calcetines, algo que abrigaba. Hicimos a pie los 60 kilómetros hasta Stalingrado. Una se calzaba las botas y otra iba con las pantuflas de mamá. Después cambiábamos. Hacía mucho frío. Era febrero. Pasamos hambre. ¿Sabe qué nos preparó nuestra madre de comida? Nos hizo una gelatina a base de huesos y unas tortitas. Teníamos mucha hambre. Si nos dormíamos, soñábamos con comida. En mis sueños había panes que volaban sobre mi cabeza. Llegamos a Stalingrado. Allí nadie nos atendió. Nadie quiso escucharnos. Entonces decidimos viajar a donde mamá nos había enviado, a Kubán, con los amigos de mi padre. Nos metimos en un tren de mercancías. Yo me ponía el capote y me sentaba. Olga, mientras tanto, se escondía debajo del asiento. Después cambiábamos. Yo me escondía y Olga se sentaba. A los militares no les decían nada. De dinero no teníamos nada. Llegamos a Kubán, de puro milagro. Localizamos a los amigos de papá y allí supimos que se estaba formando un cuerpo voluntario de cosacos. Se trataba del cuarto cuerpo de caballería cosaca, que más tarde fue honrado con el título de cuerpo de guardia. Estaba formado solo con voluntarios. Había gente de todas las edades, tanto los cosacos que habían ido al ataque con Semyon Budovnovi y Klimet Voroshilov, como los más jóvenes. Nota del traductor. Semyon Budioni, 1883-1973, y Klimet Voroshilov, 1881 a 1969, mariscales, militares de la Unión Soviética. Ambos se ganaron la fama de héroes populares durante la Guerra Civil Rusa. Nos admitieron. Ni siquiera ahora sé por qué. Debió de ser porque insistimos mucho. No les dejamos otra opción. Nos inscribieron en el mismo escuadrón. Nos dieron a cada uno un uniforme y un caballo. Había que alimentar y cuidar al caballo. Era una enorme responsabilidad. Menos mal que de pequeñas teníamos uno. Me había acostumbrado. Les había cogido cariño. Me dieron el caballo, lo monté y no me asusté. No todo salió a la primera, pero yo no tenía miedo. Mi caballito era pequeño, la cola le tocaba al suelo, pero era rápido, obediente, así que pronto aprendí a montarlo. Incluso alardeaba de mis logros. Después llegué a cabalgar caballos húngaros
y rumanos. Me encariñé tanto con los caballos, aprendí tanto de ellos, que incluso al día de hoy no paso nunca por delante de un caballo sin darle un abrazo. Dormíamos entre sus patas, se movían con sumo cuidado, nunca se tropezaban con una persona. Un caballo jamás pisará a un muerto y no abandonará a un herido. Es un animal muy inteligente. Para el soldado de caballería, su caballo es su amigo, un fiel amigo. El bautismo de fuego fue en la zona del poblado de Kusholkaya. Nuestras tropas contribuyeron a rechazar el ataque de los carros de combate. Tras la batalla de Kusholkaya, nota del traductor. Las tropas alemanas ocuparon el poblado de Kuslovskaya en agosto de 1942. La 13ª División de Cosacos de Kubán del Ejército Rojo consiguió detener durante unos días las ofensivas alemanas. El famoso ataque de la caballería cosaca. Nuestra unidad recibió el grado de cuerpo de guardia. El combate fue tremendo. Para nosotras fue más horrible aún porque teníamos el miedo de los novatos. Yo había creído que con mi experiencia ya sabría cómo era, pero los jinetes se abalanzaron como una luz, los faldones flameando, los sables en alto, los caballos resoplaban. Un caballo galopando tiene una fuerza enorme. Cuando esa avalancha se precipitó al encuentro con los tanques, atacó la artillería, parecía un espectáculo de ultratumba, irreal. Los nazis eran muchos, iban con metralletas terciadas, caminaban junto a los tanques y no lo aguantaron, ¿entiende? No resistieron. Tiraban las metralletas, abandonaban las armas y se daban a la fuga. Fue tal el ímpetu. Olga Vasilievna sobre el mismo combate. Yo atendí a los heridos. Vi a un soldado alemán tendido en el suelo. Pensé que estaba muerto y me puse a hacer mis faenas, pero no estaba muerto, solo herido. Intentó matarme. Fue una especie de presentimiento, como si alguien me tocara la espalda y me giré hacia él. Tuve el tiempo justo para desarmarle de un puntapié. No le maté. Tampoco vendé su herida. Simplemente me fui. Tenía la herida en el vientre. Continúa Zinaida Vasilievna. Yo estaba acompañando a un herido y de pronto vi a dos alemanes saliendo detrás de una tanqueta. Habíamos abatido la tanqueta, pero esos dos, por lo visto, habían logrado salvarse. Fue cosa de un segundo. Si yo no hubiera actuado justo a tiempo para matarles de una ráfaga, ellos nos habrían cosido a balazos, y a mí y al herido. Ocurrió en cuestión de segundos. Después me acerqué a ellos. Tenían los ojos abiertos. Recuerdo perfectamente aquellos ojos. Uno era tan joven, tan guapo. Daban pena aunque fueran nazis. Ese sentimiento tardó en desaparecer. No quería matarlo, ¿comprende? Mi alma se colmó de odio. ¿Para qué narices habían tenido que atacar nuestra tierra? Matar con tus propias manos produce miedo. No hay otra palabra. Mucho miedo, si toca hacerlo. El combate acabó. Las unidades cosacas ya se ponían en marcha, pero Olga no estaba. Yo iba detrás de todos, la última. Iba mirando atrás. Ya había anochecido y Olga no aparecía. Entonces llegó la información. Olga y unos cuantos más se habían quedado para recoger a los heridos. No podía hacer nada, solo esperarla. Me quedaba atrás, rezagada, y corría para volver a alcanzar mi unidad. Lloraba. ¿Será posible que haya perdido a mi hermana en el primer combate? ¿Dónde estará? ¿Cómo? ¿Y si estaba allí muriéndose o llamándome? Olga. Olga también lloraba lágrima viva. Se reunió conmigo en plena noche. A todos los cosacos se les humedecieron los ojos al ver el reencuentro. Nos abrazamos y ya no podíamos separarnos. Comprendimos entonces que no podíamos, que no aguantaríamos servir juntas en el ejército. Mejor sería que fuéramos cada una por nuestro lado. Nuestro corazón no lo soportaría si tuviera que presenciar la muerte de la otra. Decidimos que yo sería quien solicitaría el traslado a un batallón distinto. ¿Cómo pudimos separarnos? ¿Cómo?
En adelante luchamos en escuadrones diferentes y después incluso en divisiones distintas. Como mucho, si se daba el caso, nos saludábamos a distancia, comprobábamos que la otra seguía viva. La muerte nos esperaba en cada esquina, aguardaba. Recuerdo el monte Ararat. Acampábamos en una zona arenosa. Los alemanes habían tomado Ararat. Era Navidad. Los alemanes estaban celebrándolo. Entre nosotros seleccionaron un escuadrón volante y una batería. Partimos a eso de las 5 de la tarde. Hicimos todo el recorrido de noche. Al amanecer nos encontramos con nuestros exploradores. Ellos habían salido antes. La aldea estaba justo abajo, en el valle. Parecía como si estuviera en el fondo de un cuenco. Los alemanes no se esperaban que fuéramos capaces de atravesar las arenas, así que tenían pocas defensas. Pasamos por su retaguardia sin hacer ruido. En un momento descendimos la montaña, nos deshicimos de sus guardias y entramos en la aldea como un cohete. Los soldados enemigos saltaban a la calle desnudos, solo con metralletas en las manos. Habían puesto árboles navideños, estaban borrachos. En cada patio había por lo menos un par de tanques. Había tanquetas, carros blindados, vehículos de todo tipo. Los hacíamos volar allí mismo. Fuego, estruendo, pánico, todo el mundo corriendo. La situación era tan caótica que temías disparar por error a uno de los tuyos. Todo ardía. Los árboles de Navidad ardían. Yo tenía 8 heridos a mi cargo. Los subí arriba a la montaña. Por lo visto habíamos cometido un error. No habíamos cortado los cables. La artillería alemana abrió fuego con los morteros y las armas de largo alcance. A toda prisa acomodé a mis heridos en un carro sanitario y se pusieron en marcha. Delante de mis ojos, un proyectil impactó en el carro y todo voló por los aires. Solo encontré a uno con vida. Los alemanes ya estaban subiendo la colina. Él me pedía: déjame, hermana, déjame, me estoy muriendo. Tenía la barriga abierta en dos, los intestinos, todo eso. Él mismo lo recogía y se lo metía adentro. Mi caballo estaba cubierto de sangre. Pensé que era la sangre del herido, pero al comprobarlo resultó que el caballo tenía una herida grande en el costado. Para cubrirla necesité un paquete entero de cura individual. En el bolsillo me quedaban unos terrones de azúcar. Se los di al caballo. Ahora ya los disparos llegaban de todas partes. Ni siquiera sabía dónde estaban los alemanes y dónde los nuestros. Cada 10 metros me encontraba con soldados heridos. Decidí buscar un carro y recogerlos. A unos pasos vi un camino que bajaba en pendiente y después se dividía en tres. Estaba desconcertada. ¿Qué camino debía tomar? Tenía las riendas bien sujetas. El caballo iba allí donde yo le dirigía. En aquel momento no sé qué instinto me lo sugirió. Había oído que los caballos son capaces de adivinar el camino correcto, así que antes de llegar a la bifurcación solté las riendas y el caballo eligió una dirección que yo jamás habría tomado, y siguió ese camino. No me quedaban fuerzas, ya no me importaba dónde me llevara. Lo que tenga que ser, será. Al principio el caballo caminaba poco a poco, luego se animó, ya agitaba la cabeza y yo sujeté las riendas. A veces me inclinaba y le presionaba la herida. Con cada paso, el caballo iba más y más alegre, y de pronto relinchó. ¿Habrá oído algo? Yo iba llena de temor. ¿Y si eran alemanes? Pensé en dejar que el caballo se acercara solo primero, pero pronto distinguí huellas recientes, de caballos, las ruedas de uno de nuestros carros. Por allí acababan de pasar por lo menos 50 jinetes. A unos 200 o 300 metros nos topamos con el carro. Iba cargado de soldados heridos. Al momento vi al resto de mi escuadrón. La ayuda estaba cerca. La orden era recogerlos a todos. Bajo las balas, bajo el fuego recogíamos a los nuestros, a todos, tanto a los heridos como a los muertos. Subí al carro. Dentro había hasta el último soldado, el de la barriga abierta en dos también. Atrás solo quedaron los caballos acribillados a balazos. Se había hecho de día. Pasábamos por entre los animales muertos. Había toda una manada, caballos bellos, fuertes. El viento ondeaba sus crines. La pared de la habitación donde estamos sentadas
está cubierta de fotografías ampliadas de las dos hermanas, de antes de la guerra y también del frente. En la primera todavía son unas colegialas, llevan puesto un sombrero y sujetan un ramillete de flores. Las fotografiaron 2 semanas antes de la guerra. Son los típicos rostros infantiles, sonrientes, ligeramente domados por la importancia del momento y el afán de parecer mayores. Hay otra fotografía en la que salen con el uniforme del ejército cosaco. Es de 1942. Solo un año separa las dos imágenes, pero son rostros completamente diferentes. Las personas son diferentes. También está la fotografía que Zinaida Vasilievna le envió a su madre desde el frente. Sobre la camisa militar se ve su primera medalla al valor. La siguiente foto fue tomada el día de la victoria. Observo la transformación de sus rostros, de los suaves rasgos infantiles a la segura mirada de mujeres. Se nota cierta rigidez, austeridad. Cuesta creer que esos cambios tuvieron lugar en meses, en años escasos. El tiempo, al hacer su trabajo, suele ser más lento, más discreto. El semblante de una persona tarda en moldearse. El trabajo de perfilar el alma sobre el rostro toma su tiempo. Sin embargo, la guerra creó sus imágenes con mucha rapidez. Se dio mucha prisa en completar sus retratos. Olga Vasilievna. Liberamos un poblado grande de unas 300 casas. Allí, en las instalaciones del hospital local, los alemanes habían organizado un lazareto. Lo primero que vi, en el patio había un hoyo grande, lleno de enfermos. Antes de irse, los alemanes habían fusilado a buena parte de sus heridos. Por lo visto creían que el resto lo haríamos nosotros, que los trataríamos del mismo modo que ellos trataban a nuestros heridos. Solo habían dejado una sala con enfermos. Tal vez no les había dado tiempo o tal vez los habían abandonado porque ninguno tenía piernas. Cuando entramos en aquella sala, todos nos miraban con odio. Debían de estar pensando que veníamos a matarlos. El intérprete les explicó que no matábamos a los heridos, sino que los curábamos. Entonces uno se puso exigente. Dijo que llevaban 3 días sin comer nada y que tampoco les habían curado las heridas. Les revisé. Realmente su estado era terrible. Llevaban tiempo sin atención médica. Las heridas les supuraban, la tela se les había mezclado con la carne. ¿Sintió pena por ellos? No definiría lo que sentí entonces como pena. La pena siempre es un sentimiento de compasión. Yo no sentía la compasión. Era otra cosa. Un día pasó algo. Un soldado empezó a golpear a un prisionero. Yo lo consideré fuera de lugar y salí en su defensa, aunque lo comprendía. Era el grito de su alma. Aquel soldado me conocía. Era por supuesto mucho mayor que yo. Echaba pestes. Pero dejó de golpear. Me dijo de todo. La madre que te. ¿Acaso has olvidado? ¿Has olvidado cómo ellos, estos hijos de puta? No me había olvidado de nada. Recordaba aquellas botas, cuando los alemanes clavaron delante de sus trincheras una hilera de botas con las piernas cortadas dentro. Era invierno. Estaban allí como unas estacas. Aquellas botas. Era todo lo que vimos de nuestros compañeros muertos, lo que habían dejado. Recuerdo cuando vinieron en ayuda de los marinos. Había grandes extensiones llenas de minas y muchos de ellos perdieron la vida. Esos marinos quedaron sin sepultura durante mucho tiempo. Yacían expuestos al sol. Los cadáveres se hincharon con aquellas camisetas a rayas que parecían sandías, gigantescas sandías esparcidas por el campo, un campo gigantesco. No me había olvidado de nada, pero no sería capaz de pegar a un prisionero por el mero hecho de que esté indefenso. Lo importante es que cada uno tomaba sus propias decisiones. Zinaida Vasilievna. Un combate en las afueras de Budapest. Era invierno. Estaba arrastrando a un sargento herido. Era el comandante de una escuadra de ametralladoras. Yo vestía con pantalón, un chaquetón guateado y un gorro con orejeras. Vi un trozo de nieve negra, quemada.
comprendí que allí había un hoyo de proyectil bastante profundo, justo lo que necesitaba. Bajé al embudo y sentí que había alguien allí. Oí un rechinido metálico. Me giré. Era un oficial alemán con las piernas tullidas. Estaba tumbado y me apuntaba con su metralleta. Se me escaparon unos mechones de debajo del gorro. Llevaba el bolso sanitario con una cruz roja. Cuando me di la vuelta, me vio la cara. Comprendió que era una chica y se rió. Se relajó y tiró la metralleta a un lado. De repente se quedó quieto, apático. Así que allí estábamos los tres en aquel embudo, nuestro soldado herido, ese alemán y yo. El espacio era reducido, nuestros pies se tocaban. Yo estaba toda manchada de su sangre, nuestras sangres se entremezclaron. El alemán tenía los ojos muy abiertos y me miraba. Estaba esperando a ver qué hacía yo. Maldito nazi. Enseguida había tirado la metralleta, ¿comprende? Aquel momento, nuestro soldado, el herido, no se daba cuenta, intentaba agarrar su pistola, alargaba las manos para estrangular al alemán, y el otro me miraba a mí. Recuerdo aquellos ojos. Primero me ocupé de vendar a nuestro herido. El otro yacía en un charco de sangre, sangraba mucho. Tenía una pierna completamente destrozada. Le faltaba muy poco para morir. Yo lo sabía muy bien. En cuanto acabé de vendar al nuestro, cogí la ropa del alemán, y la rompí en trozos, para taparle la herida y hacerle un torniquete. Después volví con nuestro soldado. El alemán decía, Gut, gut. Solo repetía esa palabra. Nuestro herido estuvo gritándome hasta que se quedó inconsciente. Amenazaba. Yo intentaba calmarle. Llegó el carro sanitario. Saqué a los dos del embudo y los subí al carro. El alemán también, ¿comprende? Olga Vasilievna. Cuando los hombres veían a una mujer en primera línea del frente, cambiaban por completo. La sola voz de una mujer ya les transformaba. Una vez de noche me senté junto a la covacha y empecé a cantar en voz baja. Pensaba que todos dormían, que nadie me oía, pero por la mañana el comandante me dijo, no estábamos durmiendo, añorábamos tanto la voz de una mujer. En otra ocasión, yo estaba haciéndole las curas a un tanquista. Estábamos en mitad de un combate, todo tronaba a nuestro alrededor. Me preguntó, señorita, ¿cómo se llama? Incluso me echó un piropo. Me sonaba tan raro pronunciar mi nombre mientras estábamos rodeados por aquel fragor, aquella pesadilla. A mí siempre me había gustado cuidar la ropa, ir bien arreglada. A menudo me decían, parece mentira que hayas entrado en combate. Estás toda limpita y aseada. Me espantaba la idea de que me mataran y quedarme allí tirada con un aspecto horrible. Había visto a muchas muchachas muertas, tiradas en el barro, en los charcos. Bueno, yo no quería morir así. En los refugios, durante los bombardeos, me preocupaba más por protegerme la cara, los brazos, que en esquivar la muerte. Creo que todas nuestras chicas hacían lo mismo. Los hombres se burlaban, les parecía curioso, decían que perdíamos el tiempo en tonterías, naderías de mujeres. Zinaida Vasilievna. No hay manera de domar la muerte, no, ni puede uno acostumbrarse a ella. Los alemanes nos pisaban los talones, estábamos de retirada hacia las montañas. Había 5 heridos graves con heridas abdominales. Ese tipo de herida es mortal. Les quedaban 1 o 2 días. No podíamos llevarlos con nosotros, no había transporte. A mí y a Oksana, otra auxiliar sanitaria, nos dejaron con ellos en un cobertizo, prometiendo que volverían a por nosotros en un par de días. Regresaron 3 días más tarde. Nos pasamos 3 días con aquellos heridos. Eran unos hombres fuertes, permanecían conscientes. No querían morir. No teníamos medicamentos, solo unos polvos. Pedían agua todo el rato, pero lo tenían prohibido. Unos lo comprendían, otros echaban pestes, maldiciones, injurias. Uno lanzó la taza, otro la bota. Fueron los 3 días más horribles de mi vida. Nos vimos morir uno tras otro y no podíamos hacer nada.
Mi primera condecoración fue cuando me concedieron la medalla al valor, pero no fui a recibirla. Estaba muy enfadada. Es que era absurdo. A mi amiga le habían concedido la medalla por el servicio de combate y a mí solo la medalla al valor. Pero mientras ella había participado en ese único combate, yo ya había participado en la batalla de Kushnovskaya y en otras operaciones. Me sentí muy ofendida. Ella por un combate recibía el servicio de combate, es decir, le reconocían muchos méritos y a mí en cambio tan solo me reconocían el valor, como si hubiera sido algo puntual. Llegó el comandante y bueno, cuando supo de qué se trataba, se rió a carcajadas. Me explicó que la medalla al valor era la más importante, casi como una orden. Cerca de Makevka, en Donbass, recibí una herida en la nalga. Se me metió un fragmento diminuto de metralla, como una piedrecilla, y allí se quedó. Sentí que sangraba. Tapé la herida con el paquete de cura individual y seguí con lo mío, atendiendo a los heridos. Me daba vergüenza admitirlo. Una chica herida y encima en las nalgas. En el culo. A los 16 años cuesta decir esas cosas. Es como vergonzoso. Así que continué corriendo y vendando hasta desmayarme por la pérdida de sangre. Tenía las botas llenas de sangre. Los de mi unidad me vieron y por lo visto me consideraron muerta. Pensaron que ya vendrían luego los de la unidad sanitaria y recogerían el cuerpo. Pero cuando los tanques salieron en misión de reconocimiento, se dieron cuenta de que en el campo de batalla había una chica. Se me había caído el gorro, vieron la sangre brotar, es decir, que estaba viva. Me llevaron al batallón sanitario, de allí me transportaron a un hospital, luego a otro, luego a otro. Pronto se acabó la guerra. Medio año más tarde me dieron de baja en el ejército, por recomendación médica. Tenía 18 años y muy mala salud, herida en 3 ocasiones con lesiones internas graves, pero era una chica y por supuesto lo ocultaba. Hablaba de las heridas, pero ocultaba la lesión interna, que no tardó en manifestarse. Me volvieron a ingresar, me reconocieron la invalidez. ¿Y qué hice yo? Rompí los documentos y los tiré. Ni siquiera fui a buscar la prestación de invalidez. Eso supondría tener que presentarme ante comisiones, renovar papeles, explicar cosas, cuándo había sido herida, con qué traumatismos. ¿Para qué todo eso? Al hospital vinieron a verme el comandante del escuadrón y el cabo mayor. El comandante del escuadrón me gustaba mucho, pero durante la guerra no se había fijado en mí. Era un hombre apuesto, el uniforme le favorecía mucho. A cualquier hombre le favorece. En cambio, las mujeres, ¿qué aspecto teníamos? Todas vestíamos pantalón, no se nos permitía llevar trenzas, íbamos con el pelo cortado como un chico. En el hospital, el pelo ya me había crecido, me hacía la trenza, me engordé un poco y ellos, de veras ser ridículo, los dos se enamoraron de mí. Al instante, pasamos toda la guerra juntos sin que hubiera nada y de pronto los dos, el comandante del escuadrón y el cabo mayor, se me estaban declarando. Amor, amor, cuánto lo deseábamos, qué ganas de felicidad teníamos. Fue a finales de 1945. Después de la guerra, lo que queríamos era olvidarla cuanto antes. Nuestro padre nos ayudó. Papá era un hombre sabio. Cogió nuestras medallas, nuestras órdenes, los agradecimientos, los guardó y dijo, era la guerra, había que combatir. Y ahora, olvidarlo. Ha empezado otra vida. Poneos zapatos elegantes. Sois unas chicas muy guapas. Debéis estudiar y casaros. Olga no lograba acostumbrarse a otra vida así de pronto. Tenía su orgullo. No quería quitarse el capote de soldado. Me acuerdo de cómo nuestro padre le decía a mamá, es culpa mía que las chicas tan jóvenes se fueran a la guerra. Me preocupa verlas quebrantado. Acabarán guerreando toda su vida. Por todas mis órdenes y medallas me entregaron unos bonos especiales para ir de compras. Me compré unas botitas de goma. Eran la última moda en aquel momento. Un abrigo, un vestido, unos zapatos. Decidí vender el capote. Fui al mercadillo. Llevaba un vestido ligero de colores claros y el pelo recogido con una horquilla.
¿Sabe lo que vi allí? A un montón de muchachos jóvenes sin brazos, sin piernas, los combatientes, con sus medallas, con sus órdenes. Uno que tenía manos vendía cucharas talladas a mano, vendían sostenes, bragas de mujeres. Otro, sin piernas, sin brazos, estaba sentado allí, bañado en lágrimas, mendigando. No tenían sillas de ruedas, se movían sobre unas tablas que hacían ellos mismos, empujándose con las manos los que las tenían. Estaban borrachos, cantaban. Eso fue lo que vi. Me fui. No vendí mi capote. Durante todos los años que viví en Moscú, no pisé el mercadillo. Me daba miedo que alguno de aquellos mutilados me reconociera y me gritara: ¿por qué me sacaste del campo de batalla? ¿Para qué me salvaste? Me acordaba de un teniente joven, sus piernas. La metralla le había cortado una pierna de cuajo, la otra aún la tenía sujeta. Le estuve vendando bajo el fuego. Él me gritaba: no alargues esto, remátame, remátame ahora mismo, te lo ordeno. ¿Lo entiende? Me aterrorizaba la idea de encontrarme aquel teniente. En el hospital donde estuve ingresada, todo el mundo conocía a un chico, Misha, el tanquista. Era joven y guapo. Nadie sabía su apellido, solo su nombre. Le habían amputado ambas piernas y el brazo derecho, tan solo le quedaba el izquierdo. La amputación era muy alta. Le cortaron las piernas hasta la articulación de la cadera. No podía utilizar prótesis. Le llevaban en una silla. Le construyeron una silla alta y los que podían le paseaban. Al hospital venían muchos civiles, ayudaban a cuidar a los pacientes, a los graves como Misha. Venían las mujeres, los estudiantes, incluso los niños. A Misha le llevaban en brazos. Él no se desanimaba, tenía tantas ganas de vivir. Acababa de cumplir los 19, todavía no había vivido nada. No me acuerdo de si tenía familia. En cualquier caso, estaba seguro de que no le abandonarían. Tenía fe en que no se olvidarían de él. A pesar de que la guerra hubiera arrasado nuestra tierra y todo estuviera en ruinas, habíamos liberado aldeas completamente calcinadas. La gente no tenía nada más que la tierra, solo la tierra. Ni mi hermana ni yo fuimos a estudiar medicina, aunque antes de la guerra era lo que más deseábamos. Teníamos la posibilidad de entrar en la facultad sin hacer los exámenes de admisión. Nuestra condición de excombatientes nos daba ese derecho, pero habíamos visto tanto dolor, tanta muerte, que nos fue imposible pensar en volver a verlo, ni por asomo. Incluso 30 años después convencí a mi hija de que no estudiara medicina, aunque fuera lo que ella quería. Decenas de años después, lo veo en cuanto cierro los ojos. Era primavera. Recorríamos un campo después de un combate, buscando a los heridos. El campo estaba machacado. Encontré a dos muertos, un soldado de los nuestros y un alemán. Los dos muy jóvenes. Estaban tumbados entre el trigo tierno mirando al cielo. La muerte no se les notaba todavía, simplemente miraban al cielo. Recuerdo aquellos ojos. Olga Vasilievna. De los últimos días de la guerra me acuerdo de eso. Íbamos a caballo y de pronto escuchábamos aquella música, un violín. La guerra se acabó para mí aquel día. Esa música era como un milagro, otros sonidos, era como si me despertara. Creíamos que después de la guerra, después de aquel mar de lágrimas, viviríamos una vida fabulosa, una vida bonita. Después de la victoria, después del gran día, creíamos que la gente se volvería buena, que nos amaríamos los unos a los otros, que todos seríamos hermanos y hermanas. ¿Cómo esperábamos ese día? Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Gracias por llegar hasta aquí. Nos encontramos en el próximo episodio de Libros Hablados con la séptima parte de La guerra no tiene rostro de mujer. Mil gracias a quienes nos califican y comentan. Ya saben que lo pueden hacer
a nuestro correo electrónico libroshabladosfp@gmail.com o en la caja de comentarios de la plataforma en donde nos estés escuchando. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Amazon Music, entre otras. También puedes hacer parte de nuestra comunidad uniéndote al grupo de Facebook Libros Hablados Club de Lectura. Soy Johan Gualtero, transmitiendo desde la no siempre fría Canadá. Gracias por escucharnos. Este es el podcast Libros Hablados.